Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos, perdemos una cosmogonía, la memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla, que germina y florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida, Territorio de Escrituras, con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Hola, bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también a través de internet por violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y les doy la bienvenida a un episodio más, a nuestro segundo episodio de esta temporada de Ingrávida, Territorio de Escrituras. Esta mañana tenemos a dos invitadas, ambas escritoras. La primera, una amiga muy querida, quien no solo me acercó a la escritura de la otra escritora invitada a quien entrevistaremos, sino que también me nutre pues con su saber y con su experiencia, y por eso me parece maravilloso que esté aquí para acompañar esta entrevista. Y la segunda invitada, quien es la escritora con quien conversaremos, ha escrito un libro magnífico que además es parte de un género literario del que pocas veces tenemos oportunidad de conversar, que es el ensayo literario. Así que no se vayan, este programa se va a poner muy bueno. Pero antes de presentarles y que saluden nuestras invitadas, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al pendiente del trabajo que realizamos, pero también de todas las actividades que se comparten. Pueden seguir a Ingrávida en Facebook y también en Instagram y TikTok como @ingrávida_escrituras. A CIMAC también la encuentran en Facebook como Prensa CIMAC y CIMAC Noticias, y en Instagram como @CIMACfoto y en X como @Prensa CIMAC. Y a Violeta Radio en Facebook, en Instagram y también en X como Violeta Radio. Y bueno, recuerden también que se pueden comunicar a nuestro teléfono para que nos compartan sus opiniones al 5560 60 55 71, 55 60 60 55 71. Estaremos muy gustosas de recibir todos sus comentarios. Y bueno, ahora sí les cuento que en esta mañana me encuentro acompañada de una amiga muy querida. Ella es Cristina Perbian, para acompañar esta entrevista con nuestra escritora invitada. Cristina Perbian es egresada del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es integrante de la primera generación de la Escuela Feminista Comunitaria de Creación Literaria de Ingrávida. Ha publicado en Empoli Especulativas e Imaginarias. En 2022 fue la ganadora del primer lugar de Imaginarias, Premio Nacional para Mujeres Cuentistas de Ciencia Ficción, con el cuento Usuario is Nobody. Y bueno, bienvenida, Cris. Muchísimas gracias por haber propiciado este encuentro con nuestra escritora invitada. Gracias a ti, querida Angie. Me siento muy agradecida y feliz de poder convidar contigo en este espacio, con las personas que nos escuchan y con nuestra gran invitada. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Y para mí también es un honor poder compartir este espacio contigo y bueno, acompañar esta entrevista juntas. Y bueno, ahora sí les presento a nuestra escritora invitada. Ella es Jimena Maralda. Jimena nació en la Ciudad de México en 1994. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Fue becaria de ensayo literario en la Fundación para las Letras Mexicanas en el periodo 2019-2020. Textos suyos se pueden encontrar en las revistas Punto de Partida, Punto en Línea, Este País y Desvelo.
ha participado también con lectura de su obra en el podcast Laboratorio de Escrituras Vivas. En 2022 recibió el premio Dolores Castro en la categoría de ensayo por su primer libro, Psicosomática, justamente el libro que estaremos hablando y que me emociona muchísimo. Y bueno, Jimena, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias a Cris que gestionó este encuentro. Pues muchas gracias a ambas. Me emociona mucho estar en este espacio y pues también gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, le paso los micrófonos justamente a mi querida Cris, que será quien haga esta primera pregunta. Gracias, querida Angie. Pues leímos Psicosomática y nos pareció un libro muy conmovedor. En lo personal me sentí muy identificada con... en distintas partes del libro tiene situaciones en las que quizá me vi ahí, pero esta emoción en la que te va llevando de un lado a otro nos dejó como muchas reflexiones. Entonces quisiéramos empezar preguntándote ¿de dónde surgió el cuestionamiento de por qué realizamos el calentamiento cuando hacemos alguna actividad con el cuerpo, pero no lo hacemos para la escritura, tomando en cuenta que en el acto de escribir una está puesta por completo? Pues es interesante esa pregunta porque justo venía de un periodo en el cual yo no me estaba moviendo lo suficiente. Y entonces lo que para mí era como una actividad normal, natural, como leer y escribir, que finalmente era lo que había estudiado y lo que hacía también para trabajar, me cansaba muchísimo y sentía que me dolía todo el cuerpo. Entonces realmente sí vino como de una necesidad muy física de entender por qué no hablábamos más de esto, ¿no? En ese momento debo confesar que yo no tenía muchas amigas escritoras con quien pimponear estas ideas que de repente yo tenía. Entonces pues surgió de un lugar muy solitario y muy de mí con el cuerpo doliéndome en la silla de trabajo. Ay, muchas gracias por compartir esta experiencia, Jimena, porque bueno, eso a mí al menos me da como una pista para ir entendiendo la importancia de tejer estas redes con otras mujeres para ir sosteniendo, pues sí, la escritura, aunque la escritura sea un proceso singular, pero también pues ir sosteniendo la vida, ¿no? Y justamente en Psicosomática, bueno, para quienes nos están escuchando, Jimena escribe una serie de ensayos que tienen que ver con manifestaciones físicas, ¿no? Pero que de alguna manera está relacionado con algo más y que pues tiene que ver con las emociones, y también hace como una... esto que ahora tal vez es más común escuchar, ¿no? Como de volver al cuerpo y dejar de jerarquizar la razón por encima de todos los procesos corporales y las emociones. Entonces, bueno, se tratan de escritos muy íntimos porque además probablemente podríamos decir que el ensayo tiene como esa característica, ¿no? Y entonces, pues una, como ya decía Cris ahorita, puede espejear su propia experiencia en muchos de los ensayos o en algunas partes, ¿no? Se puede ir conectando. Entonces, Jimena, nos gustaría preguntarte qué hay en el ensayo o qué herramientas encuentras tú justamente en este género ensayístico para poder abordar estas experiencias que resultan tan íntimas. Sin duda, el ensayo ha sido para mí como la herramienta más útil que he encontrado para poder conectar con otras personas, sobre todo con otras mujeres, ¿no?
yo llegué como muy tarde, siento en mi vida, me hubiera gustado descubrirlo antes, a este tipo de ensayo que es el que yo hago, porque antes de eso en la facultad siempre era como, bueno, el ensayo es este género que escriben señores para hablar de temas súper importantes y súper enormes, y que yo no me veía escribiendo, ¿no? También lo veía muy desde el ensayo académico. Y un día empiezo a leer otro tipo de textos con cosas que me resuenan un montón a mí, y fue como ese foquito prendiéndose de, yo puedo hacer esto también. Entonces, creo que ya cuando me empecé a adentrar mucho más en este tipo de ensayo que se vuelca totalmente para hablar sobre el yo, pero que además es lo que a mí se me hace bien lindo, que no es nada más el yo que se mira el ombligo, sino que reconoce que comparte un ombligo con el resto de la humanidad, ¿no? Y creo que en ese sentido es que yo me he podido encontrar con mucha comodidad en el género y en todo lo que lo ensayístico ofrece, ¿no? Porque personalmente creo que para mí el ensayo, más que únicamente el género, es como una postura vital, ¿no? Cómo podemos ensayar estas maneras de estar en el mundo con los otros y con las otras, sobre todo. Gracias, Jimena. De hecho, sí, algo muy interesante de tu libro es que en los diferentes ensayos, pues partes de ti, ¿no? De tu propia historia, como en este ejercicio de reflexión sobre diversos acontecimientos en tu vida y cómo los has vivido, ¿no? Cómo se han encarnado en ti, pero también de cómo dices esto que como te genera un propio reconocimiento en la otra, ¿no? O en el otro, a partir de que reconoces como tu experiencia, pero que también encuentras como que hay quienes están también pasando por diversos procesos que quizá son semejantes o similares, pero que hay como distintas cosas o distintas emociones o procesos también de los que no se hablan. Entonces, luego de leer Psicosomática, ¿no? Y apreciar como esto tan doloroso que nombras o que pones en palabras, eso que sentías, para ti, ¿qué significó escribir estos ensayos, ¿no? Nos gustaría como saber qué sucedió, qué sentiste cuando al nombrar la enfermedad que padeces, la tricotilomanía, de alguna manera te ayudó a sanar este ejercicio ensayístico. Creo que, bueno, hay como varias partes en esta respuesta. Una de las cosas que me parecen bien interesantes de cómo surgió este proyecto es que inicialmente yo estaba escribiendo sobre el cuerpo, o sea, un poco lo que respondía anteriormente, y la escritura, ¿no? Desde un aspecto muy de movilidad, de cómo se siente. Y esto todavía fue en 2019. Cuando yo empiezo la beca, venía justo de un periodo de mucha inmovilidad, de mucho encierro. Hacía como algunos trabajillos y colaboraba con unas chicas en Instagram para escribir textos cada semana, pero todo era muy solitario. Y yo quería como continuar hablando del cuerpo a lo largo de varios ensayos, y lo que ocurre es que a la par yo estaba llevando un proceso de psicoterapia. Y luego empieza 2020, y como ya sabemos, apenas en el primer periodo del año pasa lo del COVID y nos mandan al encierro. Entonces todo esto fue pasando simultáneamente que yo empezaba a escribir este proyecto, y de repente me quedo encerrada otra vez cuando ya
me empezaba a sentir un poco mejor, porque además uno de los descubrimientos que tuve, pues ya casi hacia el final de este proyecto, fue que yo en 2018 y también principios de 2019, pues ya había tenido como un periodo en el que estuve lidiando con la depresión, pero no lo nombraba como tal, no era capaz de reconocerlo como tal, y pues también en mi adolescencia, ¿no? Pero había como muchas otras cosas, muchas distracciones a las que podía acudir, que me hacían un poco como agarrarme de algo y pues irlo sobrellevando. Y fue algo que cuando nos mandan al encierro, pues ya no tuve, ¿no? Entonces fue como quedarme con todo eso, pero además con estos escritos, que aunque yo quería escribir de otras cosas para despejar mi cabeza, como que el tema me seguía jalando, ¿no? Necesito hablar de estas cosas. Y es curioso porque justo en ese periodo había temas de los que sí sabía que quería hablar. Por ejemplo, hay un ensayo que habla sobre mi abuela materna, que murió a causa de aneurismas. Y entonces fue como volver a estos términos con los que yo ya venía conviviendo pues, casi toda mi vida, pero verlos desde otras aristas. Y también fue encontrarme con términos que yo no sabía que existían para nombrar cosas que me sucedían. Y eso creo que fue como que algo que me sorprendió mucho a mí de haber escrito estos ensayos. Ahorita lo mencionabas, ¿no? El asunto de la tricotilomanía, que para mí fue como, wow, esto que me viene pasando por periodos en mi vida tiene un nombre y no soy la única a la que le pasa. Fue al mismo tiempo que casi que una obviedad, que no somos las únicas personas a las que nos pasa. Para mí fue como la revelación máxima de 2020, ¿no? Yo estaba muy impresionada por eso. Lo mismo en el caso de saber que tener como un miedo a vomitar tiene nombre, que se llama emetofobia. Fue como, wow, estas cosas realmente tienen un nombre, ¿no? Y a mí, como poder nombrarlas, sobre todo fue como un lugar para empezar a trabajar con ellas, ¿no? Porque dejan de ser como síntomas aislados y se vuelven, yo siento como una especie de materia para trabajar. Entonces, sí, o sea, sí creo que hubo cierta sanación en el reconocimiento de estas cosas, pero sobre todo creo que esa sanación se dio cuando yo logré nombrar esto y hacer puente con amigas a las que resultó que les pasaba lo mismo. Y luego ya no eran nada más las amigas, sino que empecé a hablar de eso también en mis redes sociales, y de repente gente que a lo mejor no era cercana a mí me mandaba un mensajito como de, oye, es que yo también hago esto, oye, es que a mí también me pasa esto. Y creo que en ese puente, donde una se empieza a sentir menos sola, donde una ve que eso que no he encontrado en otros textos, en otras representaciones, ya sea en el cine o en las series, son cosas bien cotidianas. Creo que ahí es donde principalmente yo sentí ese proceso de sanación, ¿no? Y que finalmente me impulsó también a terminar estos textos, porque sentí que sí eran importantes, que era importante poder darle ese texto a alguien, que fue el texto que a mí me hubiera encantado leer antes de llegar al punto crítico al que llegué durante la pandemia. Wow, qué potente todo lo que acabas de ir tejiendo o hilando respecto a las experiencias, ¿no? Me haces volver a ese tiempo antes de la pandemia, a la pandemia, ¿no? Y ahora cómo vamos retomando la vida después de que en la pandemia, me parece, se potenciaron como muchos encuentros a partir de la virtualidad, como también pienso como en una especie de salvavidas, ¿no? De mantenernos vivos y coherentes o
centrados, probablemente, no lo sé, porque también hubo como mucho desbordamiento, pero me haces pensar que justo antes de la pandemia, ¿no? Que pareciera como que es un tiempo bien lejano ahora, poco hablábamos o probablemente no eran tan evidentes los espacios donde podíamos hablar de estos procesos que pueden ser tan íntimos. Y yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Que Ingrávida surgió pues justo como con esa necesidad de crear un espacio para compartir nuestros escritos, ¿no? Que además fueran para mujeres, pero no teníamos tanta claridad como ahora me parece que al menos pues yo la tengo, ¿no? O sea que me parece que tengo muy presente, ¿no? La necesidad de tener estos espacios donde podamos hallar otros referentes, como ya decías, Jimena, pero no solo por nombrar algo, sino también por todas estas implicaciones que tienen las diferentes dimensiones de la vida, como tú ya ahorita nos ibas compartiendo, ¿no? Y me haces recordar también justamente en algunos de los episodios pasados, una escritora que es una dramaturga, Larisa Torres Millares, ella hablaba de cómo hizo una obra que se llama No es temporada de flores y que estuvimos transmitiendo por acá, un radiodrama, para nombrar la violencia que se estaba viviendo en el estado donde vivía. Y después de eso, después de poder nombrarlo a través de esta creación que hizo, hubo una especie de liberación, ¿no? O sea, como que sí reconoció que antes de escribirlo, después de que ya lo había escrito, y era otra, ¿no? Y después de compartirlo, era otra, ¿no? Y entonces pienso un poco por ahí, ¿no? Y bueno, conectándose también con todo esto que nos decías y de hallar otras representaciones, de sentirse menos sola, que me parece que un poco ya se responde a esta pregunta, pero aún así quisiera hacértela, ¿no? ¿Cuál considerarías entonces que sería la importancia de que la literatura hable del dolor y de estos trastornos que, bueno, no sé si nombrarlos como psicoemocionales, ¿no? Cuando canónicamente también, como ya lo mencionabas hacia el principio, pues el ensayo sobre todo se ha visto como que lo escriben estos señores y que hablan de temas que según son trascendentes pues para la vida pública del país, ¿no? O sea, pienso como los que escriben sobre América Latina o sobre la condición humana, pero al final de cuentas esto que tú estás abordando es parte de la condición humana, ¿no? Entonces esa sería la pregunta, Jimena. Precisamente con esto que terminaste, iba a empezar yo, que sí, o sea, finalmente recurriendo a esta multicitada frase de nada humano nos es ajeno, claro que hablar de estas grandes violencias y de estos asuntos políticos que nos afectan a un nivel macro es súper importante y claro que es necesario también, pero eso no quita, o sea, creo que es también hablar de otro tipo de dolores que tenemos como sociedad, pero claro que los dolores íntimos importan, ¿no? Porque finalmente, pues eso, somos parte de una maquinaria mucho más grande y si nosotros no estamos bien, pues muy difícilmente vamos a poder también entender todo eso que es mucho más grande y que a veces hace parte de los factores que hacen que nuestra salud mental no esté en el mejor lugar, ¿no? Y pues sí, o sea, yo creo que hablar de estos dolores íntimos y que a veces no son tan íntimos, pero hay como esta especie de vergüenza. O sea, yo creo que sí, como mencionabas, la pandemia abrió como algunos canales, sobre todo porque todos nos estábamos desbordando y se empezó a hablar mucho más de ciertas cosas que antes, no sé, eran mucho más tabú, pero siento que todavía no estamos del otro lado, ¿no? En muchos casos creo que se sigue como hablando todavía con esta especie
de vergüenza o de secretismo de algunas situaciones que se viven como este tipo de trastornos o enfermedades sí, no sé. Creo que en lo de la salud mental hay como muchas posturas muy encontradas y a veces también como que pareciera haber jerarquías, ¿no? Eh, He mencionado ya varias veces acá, lo mencionó Cristina, la tricotilomanía, para quienes no lo sepan, es un mecanismo de regulación que forma parte de las llamadas conductas repetitivas centradas en el cuerpo, que consiste en arrancarse el cabello o las cejas, las pestañas, alguna gente lo hace también con vello corporal. Y pienso mucho en este caso porque creo que ya está más normalizado hablar, por ejemplo, de la ansiedad, de la depresión, incluso de quizá otro tipo de padecimientos como incluso la bipolaridad, quizá, o el trastorno límite, pero siento que algo como la tricotilomanía, que se va algo como tan físico, tan visual, eh, como que causa mucha más vergüenza, ¿no? En mi caso particular era como, ¿cómo voy a hablar yo de esto? Eh, y cómo voy a hablar de esto que además evito hablar, aunque haya signos visibles, ¿no? Creo que confrontarme con esa parte y decir, es importante también decir esto, ¿no? Porque aunque pueda ser evidente y pueda despertar como estas preguntas incómodas de parte de las otras personas, también es necesario ponerlo sobre la mesa y abordarlo, ¿no? Entonces creo que desde ese sentido era como esta necesidad de quizá hackear también un poco la idea de lo que es lo íntimo, lo que es lo privado, lo que son estos temas como súper personales y ponerlos a jugar afuera y ver qué pasaba. Qué interesante esto que nos dices, Jimena. Me recuerda un poco, justamente estábamos hablando, Angie y yo, de tu libro hace unos días y mencionábamos o nos recordaba un poco a María Zambrano, que habla sobre cómo en la tradición poética hay esta separación de la razón y del corazón, ¿no? O sea, de lo emocional. Y esto que mencionas de la intimidad, me viene a la mente esto que dice María Zambrano de que o sea, la intimidad al final es como esta interioridad que se abre, ¿no? O sea, no es algo que se esconde, sino que también se puede compartir, ¿no? Ser expuesto. Y no necesariamente por eso como que debería de anularse por ser algo tan personal, ¿no? Y creo que esto que nos dejaste ver en psicosomática, bueno, en lo personal me pareció como una especie de mapa, ¿no? Nos fuiste llevando a través de la descripción como de los procesos en los que tú estabas inmersa y a través de palabras que justo como mencionabas anteriormente, ¿no? O conceptos que pues a veces una no se encuentra de manera cotidiana y que estos conceptos o palabras fueron acompañando tu mapa y colocando, ¿no? El nombre a cosas o emociones o lugares en los que fuiste ubicando el dolor, ¿no? Lo que sentías. Y como en este proceso de unir, ¿no? La razón, el cuerpo, emociones, ir tejiendo como en ese mapita los puntos en los que encontraste como el propio reconocimiento, pero también como esta exposición de tu intimidad y reconocimiento a partir de las experiencias quizá que llegaron a ti, ¿no? Que también encontraste en otras personas o como
también lo describes ahí, ¿no? En series o en canciones. Así es, no quisiera interrumpir la conversación porque las reflexiones de ambas a partir de este libro precioso que es Psicosomática pues realmente son conmovedoras. Coincido con lo que plantean, pero antes de seguir con las preguntas queremos irnos a un breve corte musical y volvemos, pero no se vayan porque Jimena leerá un fragmento de alguno de sus ensayos y también nos contará cómo conseguir su libro. No tardamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ingrávida. Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, Territorio de Escrituras, a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también en internet a través de violetaradio.org. Acabamos de escuchar Esquemas Juveniles de la cantante Javiera Mena en esta versión en vivo que está acompañada de orquesta. Y bueno, yo soy Angélica Mancilla y si recién nos están sintonizando, déjenme contarles que en esta mañana me encuentro acompañada de Cristina Pervia, una amiga muy querida, también una mujer muy brillante escritora, que hoy nos convida un poco de sí en esta entrevista con nuestra otra invitada, la escritora Jimena Maralda, quien nos está contando acerca de la creación de su libro de ensayos Psicosomática, ganador del premio Dolores Castro de ensayo en 2022. Y bueno, ahora sí, Cris. ¿Considerarías entonces que el lenguaje corporal y el lenguaje que se verbaliza son complementarios? O sea, cuando algo no se puede pronunciar o no se sabe nombrar, el cuerpo lo enuncia de alguna manera. Eso es lo que nos gustaría preguntarte, sobre todo porque pues psicosomática ya nos dice mucho, ¿no? Como palabra, y creo que es parte de este ejercicio que al menos lo sentí como un mapa, ¿no? De tu intimidad, pero también algo más allá, como de lo visual. Sí, creo que es un camino, no sé si de ida y vuelta o más bien como un recorrido circular, ¿no? En el sentido de que aún antes de poder nombrar ciertas cosas, esas cosas estaban sucediendo en mi cabeza y en mi cuerpo. Y luego nombrarlas me sirvió para trabajar con ellas, para aproximarme a otras personas, como ya dije, pero luego también tuve que, volver a usar esta palabra, hackear los términos y decir, ok, sí, pero esto no me puede definir tampoco, ¿no? Entonces creo que es como ese recorrido que no ocurre nada, o por lo menos en mi caso no ha ocurrido solamente una vez, ¿no? Es un constante recordatorio de cuando llega la frustración de repente por sentir ciertas cosas, es como, ok, pero acuérdate que esto no está en tu control, ¿no? O sea, es algo que va más allá de lo que puedes racionalizar y controlar, pero esto tampoco es una limitante, ni define tu vida, ni... No, entonces es eso, sí entender mucho pues este proceso entre lo que está pasando directamente en el cuerpo, la manera en la que intentamos racionalizarlo muchas veces, pues sí, para contenerlo, controlarlo. Creo que sobre todo es como para poder regular la manera en la que me relaciono conmigo misma y con lo que me está sucediendo. Para eso creo que es para lo que más me ha servido el lenguaje, que también lo menciono en algún punto del libro, como finalmente yo trabajo con las palabras, pero a veces las palabras no son suficientes, ¿no? Son apenas un asidero
para entender, para poder comunicarle a otros también cuando necesitamos ayuda. Es como, me está pasando esto, pero no lo son todo, ¿no? Y yo me acuerdo también mucho que algo que fue bien relevante en este periodo de escritura fue que todavía no sé si es algo que sigan haciendo, pero en el periodo en el que yo estuve como becaria de la fundación, ofrecían clases de yoga una vez a la semana, lo cual a mí me parecía fantástico, ¿no? Y se conectó mucho con esta inquietud que yo traía de qué les pasa a nuestros cuerpos. Y yo me acuerdo mucho que hubo una clase que fue para mí súper pesada, como emocionalmente, y me sentí muy incómoda, como que había varias cosas ahí atravesadas y yo salí muy afectada. Y me acuerdo mucho que la maestra al final de la clase se me acercó y me dijo algo así como, lo del cuerpo se trabaja desde el cuerpo. Y como que esa frase me quedó resonando mucho, incluso cuando ya estábamos en el encierro, pues las clases continuaron de manera virtual, hicieran como un escape total de lo que estaba pasando dentro de mi cabeza, que era un montón, y de estar encerrada conmigo y con mis ideas. Y era como otra vez ese pincito mental de resolverlo del cuerpo con el cuerpo, ¿no? También tratar de entender ese lenguaje que no es verbal y aprender a responder a él, ¿no? Como, ¿qué me está pidiendo mi cuerpo? En el caso, otra vez, creo que la tricotilomanía sirve mucho para ejemplificar esto, es por qué mi cuerpo está necesitando regularse de esta manera. Estoy estresada porque ¿qué actividad estoy haciendo? Entonces cambio de actividad, ¿no? Creo que es aprender también a reaccionar a esos estímulos corporales. Qué bonito lo vas diciendo, Jimena. Pues Psicosomática es un libro muy bello, quizá muy doloroso. En unas partes, pues una quiere, pues justo lo que va impactando, pues sale en el cuerpo, como lágrimas. Y bueno, justo para que quienes nos están escuchando se den una idea de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y también puedan acercarse a tu escritura, pues nos gustaría pedirte si nos puedes leer algún fragmento de alguno de tus ensayos que componen Psicosomática. Sí, claro que sí. Bueno, seleccioné 3 fragmentitos muy pequeños, un poco porque también creo que tiene este recorrido el libro en el que intenté variarle un poco al tono, porque también creo que respondiendo a mi propio ritmo de escritura, ¿no? Como no todo puede mantenerse en un tono súper quizá oscuro o triste, como que yo también necesitaba los rayitos de luz, entonces seleccioné como pequeños fragmentos que están en ambas tonalidades. El primero es del ensayo que se llama Aneurisma. Ingrávida. Palabras que germinan. Palabras que germinan. Soy resultado de la multiplicación de los conjuntos que son las células. Y en esa reproducción, donde no se me consultó, ¿qué información traje conmigo? Sin haber podido elegir, tendré que cargar con ella toda la vida. Crecí y dejaron de quedarme los suéteres que mi abuelita tejió para mí, pero me siguen quedando los miedos, temores heredados de algo que puede estar o no latente en mi cabeza de forma concreta o abstracta, palpable o química, fantasmas que me habitan, que me estremecen la médula espinal y envían señales de alerta a mis nervios. La herencia materna es fuerte no solo en los fenotipos. Tal vez por eso no me gusta tomar pastillas ni cuando tengo dolor de cabeza, porque siento que es una forma de mentirme, de evadir las molestias para seguir con la productividad alienante de cada día. Tal vez por eso me causa resquemor cualquier medicina o remedio que me impide entender lo que estoy sintiendo sin poder antes nombrarlo, darle forma y explicar cómo se siente. Mientras escribo esto,
Estoy aprendiendo a enfrentar a mis fantasmas para escuchar lo que tienen que decirme. ¿Cómo hacerlo sin que explote lo que llevo dentro, sin que me haga daño? Diarios y bitácoras me funcionan como antianalgésicos. Allí donde duele, necesito revisar qué está pasando. ¿Y cómo hacerlo si no siento el dolor? Escribo para no recurrir a otros paliativos. ¿Y cuando deja de ser suficiente? El segundo fragmento es de un ensayo que se llama Vivisección. Además, me gusta pensar que algunas de mis dolencias no físicas son resultado de un bloqueo de los chakras. La imagen me tranquiliza porque entonces puedo visualizar la solución como algo tangible, como algo que puedo manipular. Así pues, ¿cómo eliminar aquello que obstruye el flujo de lo que sea que pasa por los chakras? Inconveniente de la escritura reflexiva. Las palabras hacen un corte y me exponen. Se trata de una vivisección. Corte por la mitad desde el esternón hasta el ombligo. Ventana con vista a mi interior. Aquí y aquí están mis nervios. Acorazarme es un mal hábito. Quiero decir, jorobarme, cerrar mis hombros y mis costillas. Es común sentir molestias en la columna cuando una se acostumbra a esta postura, pero casi nunca se habla de la afectación que sufren los órganos como resultado de la misma. El plexo solar, también referido como aórtico abdominal, constituye una red de ganglios ubicados en el origen del tronco celíaco, las arterias mesentéricas y las aórtico-renales. Esto significa que está vinculado con el hígado, el vaso, los riñones, el corazón. Manipura, según su denominación en sánscrito, chakra del ombligo, del estómago, del hígado o del vaso, se corresponde también con el centro de la columna vertebral, la vesícula y el intestino delgado. Su color es el amarillo o el dorado, su elemento el fuego. De acuerdo con algunas creencias, es allí donde se concentran tanto nuestra energía emocional como nuestra personalidad. Es, podría decirse, el centro de operaciones desde el cual se articula todo lo que determina cómo salimos al mundo, nuestros afectos e interacciones. Mi ensimismamiento es resultado de un bloqueo en el plexo solar, o por el contrario, yo he generado ese escollo a fuerza de tanta reflexión. Tal vez, más que un armadillo, soy una planta sensitiva que se encoge en cuanto algo entra en contacto conmigo. Para desenvolverme, echo el cuerpo hacia adelante. Dejo caer la cabeza como si quisiera tocar con ella mis piernas, mis brazos lánguidos. Las manos hacen contacto con el suelo. Es necesario reconocer las raíces para que el tronco tenga donde asentarse. Doblada en mí, para incorporarme, visualizo cada una de mis vértebras como un mantelito de bambú que se desenrolla una varilla tras otra. Y por último, quisiera compartir un fragmento del ensayo que se llama Psicosomática. Reconocí que la sensación se había manifestado con anterioridad en otros momentos de mi vida, pero a diferencia de ellos, en esta ocasión no tenía las distracciones que me otorgaba tener que ir a la escuela y cumplir con las obligaciones que exige ver a mis amigas, transportarme, poder salir y poner la mente y el cuerpo, aunque fuera por unas horas, en otro lugar. En esa neblina mental, me descubrí pensando con frecuencia que la vida en realidad no tenía sentido, y llegó el periodo de las noches sin lograr conciliar el sueño y los días sin querer levantarme de la cama. Fue en uno de esos lapsos cuando me di cuenta de que si viviera sola, si no hubiera alguien más llamándome desde el exterior, insistiéndome para que me levantara o solo para que comiera algo, probablemente no lo hubiera hecho. Y aceptar eso me dio mucho miedo. Parte del trayecto por el cual caminaron estas páginas fue el de escapar del tabú familiar y otros tantos discursos de bienestar que me gritaban de todas las formas posibles que yo sola podía salir de la neblina. Gracias a eso pude continuar escribiendo. Si la escritura atraviesa el cuerpo, ¿qué resulta del vínculo entre mi mente atribulada y mi organismo? Escritura sináptica, escritura disociada, escritura psicosomática. Qué bonito. Cris, ¿tú querías decir algo? Sí, qué hermoso. Es que, como decía hace ratito, lo sentí como un mapeo, ¿no? O sea, pero también es como un abrazo, ¿no? Una se espejea, como decías, ¿no, Angie?
se espejea como en estas experiencias o como que sientes o ubicas en la cuerpa aquello que pues dices, hey, también ya lo sintió. Y bueno, al final en algunos ensayos sí terminé llorando, pero en otros sí terminé con esta, pues más que un término, fue como un inicio de decir el calentamiento que puedo generar yo en mi cuerpo, ¿no? Como para unir como esto que siento y mi escritura y cómo poder sanar, ¿no? A través de muchas posibilidades, porque creo que también eso es lo que nos compartes en psicosomática, muchas posibilidades, ¿no? Y además de encontrar dolor, hay mucha luz. Y te agradecemos mucho que nos hayas leído estos fragmentos, Jimena. No sé si quieras compartir algo más, Angie, o preguntar algo más. Pues justo decir que es algo que ya no retomé en la respuesta anterior, pero y que me gustó mucho como lo dijiste, Jimena, sobre como que no te define, ¿no? O sea, que se vuelve, o se hace como necesario de alguna manera nombrar para ir entendiendo pues lo que sucede, pero eso no quiere decir que te esencialice o eso, ¿no? Que determine tu manera de habitar, sino como que te da herramientas para ir identificando los momentos y entonces buscar como la salida quizá, ¿no? O no necesariamente como en esta idea de, ya me di cuenta, salgo de inmediato, ¿no? Sino cómo ir generando las condiciones para no quedarse en ese lugar. Y lo menciono porque, y es algo que también hemos conversado Cris y yo, de cómo el lenguaje también crea realidad, ¿no? Y bueno, eso me transmitía ahora que leía psicosomática y también, pues, por supuesto, ¿no? Como ya lo decía Cris, cómo conecta mucho con la experiencia propia, no necesariamente porque se viva de la misma manera, sino porque es reconocer como ese lenguaje o eso que te está diciendo el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Jimena. Yo estoy muy agradecida con Cris primero de que haya compartido psicosomática conmigo y después porque permitió justamente este encuentro contigo, conocer un poco más de dónde vino este libro. Y pues eso, no sé, ¿tú quieres decir algo más, Cris? Gracias, Angie. No, gracias a ti por brindarnos este espacio. Y bueno, para despedirnos, ¿te gustaría decir algo más, Jimena? Y también si nos puedes compartir en dónde podemos conseguir tu libro y en dónde más podemos leerte. Sí, pues igual decirles que estoy súper agradecida por este encuentro y por la oportunidad para hablar pues de este libro que me es tan querido. Para obtener el libro se puede hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es @serendipitaria. Se trata de una autopublicación, entonces por el momento pues la compra es directa con la autora. Me pueden seguir ahí y a través de formulario pueden obtener este libro y también bueno, para cuando salió el libro pues también generamos ahí unas cositas bonitas, separadores, un lindo sticker y postalitas, porque también me gustaría resaltar eso, que se trata de una autopublicación que fue muy cuidada con un equipazo de mujeres, desde la ilustración hasta el diseño de interiores. Fue un proyecto que me gustó mucho poder sacar en compañía tan maravillosa. Creo que es un buen cierre para este proyecto. Y
pues nada, otra vez agradecerles por esta oportunidad de charlar del libro. Bueno, de cualquier manera vamos a etiquetarte ahora que compartamos el cartelito de difusión y bueno, pues ahí que puedan identificar rápidamente tu cuenta de Instagram. Y bueno, yo agradecerle a ambas, ¿no? A Cristina por estar aquí conmigo, convidándonos de su palabra, pero también de toda esta reflexión, y por supuesto a ti, Jimena, por todo esto que nos has compartido. Y bueno, ya no hablamos de la publicación, pero también me parece que es algo súper necesario, ¿no? La autopublicación y ir en contra de las lógicas del mercado. Entonces, pues por esa razón me parece aún más pertinente que podamos seguir acercándonos a la escritura de las mujeres. Cris. Pues agradecerles a ambas este encuentro. Gracias, Jimena, por compartirnos un poco más de ti a través de tu palabra, de tu voz. Y para mí Psicosomática ha sido un libro muy bello, también sanador. Ha sido un gran abrazo. Y como dice Angie, qué importante que podamos acercarnos a la literatura de mujeres y sobre todo que la autopublicación te permite también como tener una postura, ¿no? Ante las lógicas, como dice Angie, del mercado editorial. Así que muchísimas gracias y gracias, querida Angie, por estar acá contigo, con ustedes. Ay, muchas gracias a ti también, querida Cris, y muchas gracias a ti, Jimena. Ha sido muy bello tenerlas por acá en nuestro segundo episodio de esta temporada de Ingrávida Territorio de Escrituras. Y bueno, hemos llegado al final de un programa más. Recuerden que pueden escuchar este episodio si no lo escucharon desde el principio o simplemente si quieren volver a escucharlo todo completo. Estará disponible en plataformas en iVoox, iTunes y Spotify, así como nuestro episodio pasado de esta temporada, pero también todos los episodios en los que hemos tenido a diferentes escritoras. La semana pasada conversamos con Livia Brenda y bueno, el siguiente programa no se lo pierdan porque también va a estar muy potente. Y bueno, sigan en Violeta Radio, viene Análisis Feminista y nos escuchamos la siguiente semana para seguir transitando en este territorio de escrituras con más mujeres de palabras que germinan. Bye. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida, Territorio de Escrituras. Con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La radio feminista de la Ciudad de México.